Ok, buenas tardes para todas. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión, módulo 3 del curso de riesgo de facturación en divisa. Hoy nos corresponden unos aspectos importantes relativos a la facturación y voy a dejar en el uso de la palabra, hoy van a trabajarlo directamente de Yalín, que va a comenzar ella la disertación, y el profesor Petrascu, que se va a incorporar un poquito más tarde. De Yalín, te dejo en el uso de la palabra y déjame colocar para que podamos compartir pantalla. Ya va, déjame dejar, porque esta fue la que yo utilicé. Ok, yo creo que ahí, ahora sí, muéstralas tú para ver. Muéstralas tú. Ya, pero fue porque este coso está no me aparece la opción de compartir. Es Aquí está, yo la tengo abierta. Y a ver si ahora. Lo que pasa que listo. Ok, colócala a ver si la vemos. Sí la pueden observar. Ahora sí la estamos viendo. Perfecto. Ok, está muy bien. Okay. Déjenme yo quitar mi micrófono. Listo. Bueno, hoy vamos a tratar lo que es la parte de facturación, hacer un breve repaso en lo que son las características tributarias o las consideraciones a nivel tributario y fiscal que debemos tener al momento de facturar y así poder identificar cuáles son los riesgos que están asociados a esto. Les voy a hablar un poquito de Yalín. Soy licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad del Zulia. Tengo formación en la parte de lo que es entorno tributario, en gerencia de contabilidad y finanzas, operaciones multimoneda, en comercio exterior. O sea, para hacer más detalle, o sea, más específica, tengo 15 años de experiencia en el área de administración y de contabilidad. Actualmente tengo aproximadamente 5 años desempeñándome como gerente de contabilidad en una empresa acá en el estado Zulia. El objetivo de la presentación de hoy es que nosotros podamos, como les indiqué anteriormente, analizar los aspectos más importantes de carácter tributario y legal que lleva implícito la facturación. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos determinar o ir al primer paso, que sería lo que es identificar cuáles son esos riesgos que están asociados si yo facturo o si yo dejo de facturar. Lo normal sería es que yo realizara mi factura, pero nos vimos envueltos en que la situación económica del país o la situación por la que estábamos pasando hizo incurrir en muchos errores, y uno de esos era que muchos proveedores, muchos clientes, pues no querían facturar dada la economía que estábamos manejando. El profesor les habló más o menos de lo que sería el contenido programático para el día de hoy, que sería estudiar un poquito las facturas en aspectos generales, de qué forma el impuesto al valor agregado nos afecta al momento de facturar, en qué nos ayuda, cuál es la normativa que nosotros debemos llevar para realizar la factura. ¿Por qué razón? Porque a veces consideramos que es algo, no, yo no facturo, yo facturo así, pero a veces nos llega una fiscalización, entonces nos toma como por sorpresa cualquier detalle, cualquier cosa que a nivel tributario fiscal
estén establecidos en esa normativa y nosotros la obviamos porque por desconocimiento o porque no lleváramos un control interno apropiado para el proceso que lleva la parte de facturación o de contabilidad. Normalmente la facturación siempre la lleva la parte administrativa, pero es necesario que esos procesos estén dotados de esos conocimientos mínimos para que puedan manejar con certeza a la hora de una fiscalización. Ok, vamos a tocar la primera parte que yo creo que en términos generales. La factura es un documento legal y comercial que acredita una operación. Una operación de carácter mercantil, compra de bienes o servicios. O sea, ya sabemos qué es una factura. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la factura? La factura tiene validez legal y fiscal. Por lo tanto, es una labor vital para las empresas debido a las consecuencias fiscales y contables que contrae. No solamente las facturas que nosotros emitimos, sino también de alguna manera las facturas que nosotros recibimos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las facturas que emitimos forman parte de nuestros ingresos, ¿verdad? Pero las que recibimos es la que podemos deducir o podemos representar como deducciones de esos ingresos a la hora de una declaración de impuestos sobre la renta. Entonces también de alguna manera tenemos que velar que esas facturas que recibimos sean fidedignas para nosotros poder hacer una deducción apropiada de esos costos o de esos gastos a la hora de una declaración de impuestos sobre la renta. Porque puede suceder que nosotros lo consideremos así y resulta que no, pues que la factura no cumple con lo que debe cumplir y entonces no podemos hacer uso de ese costo o de ese gasto. Beneficios asociados a la emisión de la factura. Este puntico lo considero importante porque, como les mencioné anteriormente, dada la situación económica que teníamos, pues algunos proveedores, en este caso proveedores o clientes, no querían facturar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos establecer, precisamente para poder identificar esos riesgos, ¿qué beneficio me trae a mí facturar? O sea, ¿qué obtengo yo? ¿Obtengo más beneficios? ¿Tengo más ventajas o desventajas a la hora de realizar una factura? Entonces, uno de los beneficios más importantes, por ejemplo, es que ante un incumplimiento es exigible. Si yo no emito una factura o si yo no recibo una factura, ¿cómo pago o cómo cobro? O sea, si yo no hago ese proceso como tal, pues es un poquito más complicado de que un cliente me pague si yo no he emitido una factura. No existe un documento que diga que yo le presté un servicio, que le realicé una venta. Igual pasa con el caso de los proveedores. Si ellos no me emiten una factura, ¿cómo me pueden exigir que les pague? Esa es una de los beneficios. Lo otro es que representa una garantía. Por ejemplo, en el caso cuando compramos cuando compramos equipos menores o mayores, pues, o sea, dependiendo de la característica, podemos hacer un reclamo en el caso de que esos equipos vengan defectuosos. Y el último punto relevante sería que la factura, por ser fidedigna, en ella se establecen los términos en los cuales yo realice una compra o realice una venta. Es decir, que ella puede ser aclaratoria a la hora de yo tener un conflicto o de que se presente un conflicto entre cliente y proveedor. O sea, entonces son puntos asociados a la facturación que debemos considerar o debemos analizar para poder ver qué riesgo entonces yo voy a asumir si facturo o no facturo. Déjame tenerte un momentico porque Giovanni tiene el micrófono encendido. Vamos a ver. Adelante, Giovanni. Adelante. No, disculpa.
Hasta ahora todo bien, ¿tienen alguna duda o quieren aportar algo a la formación? Ujú. Ok. Bueno, continuamos. ¿Quiénes están obligados a la emisión de factura? Ya estamos claros, ¿verdad? Que toda persona natural o jurídica que realice una operación de carácter comercial o mercantil está obligado a facturar. No lo establecen las leyes. Sea natural o sea jurídica, sea por la prestación de un servicio, sea de forma independiente, están obligados a realizar una factura. Incluso la ley del IVA establece que debe facturar aun cuando tu prestación de servicio o tu venta de bienes estén exentos, ¿verdad? Y en el caso de que recibamos anticipos, también estamos obligados a facturar, que eso es un temita también que se dio mucho en nuestra economía, ¿verdad? Que los clientes, no, yo te doy el anticipo, no me factures todavía, o sea, lo dejaban para después. Y resulta que si yo hago ese registro a nivel contable, yo tengo mi registro de anticipo de un cliente, pues yo estoy en la obligación de facturar. Porque ya ahí se considera, dependiendo de los términos en que se realizó ese anticipo, ya se considera que se concretó el hecho imponible como tal. O sea, si por ejemplo existe un contrato y en el contrato dice que, bueno, que para realizar este servicio yo te voy a dar un anticipo para que tú arranques. Eso es un tema. Pero si eso no está establecido en un contrato, sino que el cliente te otorgó un anticipo, se da por entendido de que ya ahí ocurrió la entrega de una venta o la prestación de un servicio. Entonces, ya ahí en ese caso, pues estamos obligados a facturar según la ley que rige el proceso de facturación. Tocamos un poquito lo que es la parte de la ley del IVA porque ella es como que más explícita a la hora de establecer lo que es la parte de la facturación, tanto la ley como el reglamento. Nos dice la ley del IVA en el capítulo 3, nos habla de lo que es la emisión de documentos y registro contable. Se los voy a leer textuales para que dice que los contribuyentes a que se refiere el artículo 5. En el artículo 5 es donde establece cuáles son las actividades que están grabables o no, o quienes están obligados como contribuyentes a calcular el impuesto o la tasa impositiva. Entonces, dice que están obligados a emitir factura por sus ventas, por la prestación de servicios y las demás operaciones grabadas. En toda venta de bienes o prestación de servicio, incluso cuando no sean, o sea, que tú le prestes el servicio o realizas una venta a un no contribuyente, debes emitir factura. Lo que le expliqué anteriormente, si son actividades exentas, igualito debes emitir la facturación para que tú hagas provecho de eso. Y debes hacer la salvedad que no da derecho a crédito fiscal, pero de igual forma se debe emitir la factura. También habla en el artículo 55 en qué momento nosotros debemos emitir esta factura. Nos dice que en el caso de las ventas de bienes muebles, al efectuar la entrega. O sea, yo entregué lo que vendí y estoy obligada a realizar una factura. Y en el caso de la prestación de servicio, al momento de percibir la remuneración, la contraprestación del servicio o que exista la disponibilidad. O sea, desde el momento que el proveedor ya está disponible para mí, para esa prestación del servicio, ya ahí nace la oportunidad de realizar la facturación total. Por otra parte, este es un puntico muy importante que nos establece también la ley del IVA, ¿verdad?
que hace una salvedad en el caso de las ventas de bienes muebles. Dice que cuando nosotros no emitimos una factura al momento de la entrega, que es cuando deberíamos estar obligados, entonces, ok, no me emites la factura, pero me debes emitir entonces una orden de entrega o una guía de despacho. Normalmente nosotros la conocemos por notas de entrega. Pero ojo, esta orden de entrega o guía de despacho ya establece esa obligación de que yo deba facturar en el periodo. O sea, si yo le emití en enero, a más tardar el 31 de enero, pues al final del mes ya yo debería de estar emitiendo la factura para que eso se vaya ahí. Y otra cosa muy importante que aquí se debe considerar, que ya la orden de entrega o esa guía, si no es simplemente para un traslado, sino que ya ella establece que ocurrió la venta, entonces nosotros deberíamos de cumplir los deberes formales iguales de una factura, o sea, que debería de estar valorizada. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque se ve en muchos casos que una nota de entrega que ya establece una venta, no la valorizan, o sea, o la tratan como un documento que no tiene ningún valor fiscal. Si a ver, vamos, ella o sea, no establece el valor fiscal de que yo deba declararla o algo así, pero sí me establece la obligación de que yo deba facturar. Porque normalmente las órdenes de entrega o guía de despacho yo la debo hacer en documentos que son equivalentes a factura. Entonces, este otro puntico que es importante que consideremos por lo de los ingresos disponibles. O sea, si te dice la ley de impuestos sobre la renta que el ingreso está disponible cuando ocurra, se perfeccione el hecho imponible. Entonces, si a mí me dice que la venta ocurre cuando yo hago la entrega y ya yo ahí ya se considera ese ingreso perfeccionado, entonces esta nota de entrega es de cuidado. Por otro lado, la ley del IVA también nos establece en este capítulo los deberes formales que se deben cumplir. Nos dice que debemos llevar los libros, registros y archivos adicionales. Aquí es donde entra la partecita de los libros auxiliares que nosotros debemos llevar, que es el caso de libro de compra, libro de venta. En impuestos sobre la renta pudiera ser el libro de inventarios, ¿verdad? El libro de inventarios es un libro auxiliar y estamos obligados a entregar a la administración tributaria en el caso de una fiscalización, incluso, bueno, normalmente de deberes formales. A presentar esta información y debe de estar actualizada, debe cumplir con una normativa, por lo menos mínima, porque ellos hablan en términos generales de qué es lo que deben cumplir estos libros, pero cada empresa lo adapta con un patrón de acuerdo a su modalidad, pero debe cumplir por lo menos esos requisitos mínimos que ellos establecen en la ley, porque normalmente por este tipo de cosas establecen multa, solamente con fiscalizaciones de deberes formales. Yalín, me llama la atención, esos libros siguen siendo libros como folios o son libros digitales. Digitales. Ah. Es más, normalmente los sistemas, usted, por ejemplo, usted tiene una empresa X y adquiere un sistema administrativo. El mismo sistema administrativo, de acuerdo a las transacciones, le puede ir llenando este tipo de libros. En el caso del libro de compra y venta. ¿Qué sucedió? Que cuando la administración o el Estado hizo la modificación de pasar las compras, las declaraciones semanales, declaraciones de IVA semanales, pues muchas empresas se vieron afectadas porque a lo mejor los sistemas no arrojaban ese tipo de información semanal, sino que lo arrojan normalmente es mensual, porque usted declaraba IVA, era mensual. Ahorita quedó quincenal. Entonces,
pues las personas, las empresas tuvieron que volver, como decir, al Excel. Pero de hecho, en fiscalizaciones de deberes formales, usted lo puede entregar en digital. No necesariamente tiene que ser aquellos libros. Ahora, lo que es el libro mayor y el libro de balances de inventarios, sí normalmente se lleva en lo normalito, pues En en libro, físico. como un libro de actas, sí, En así, físico. Ujú. en físico. Mm. Eso sí deben estar en físico. Mm. De todas maneras, eso es algo que las empresas deciden, pues, de cómo lo llevan. Ujú. Puede ser digital o lo imprimen. Porque la ley del IVA no indica la forma como llevarlo, sino que hay que llevarlos. Sí, hay que llevarlo. Ellos establecen que debes conservarlo. Puede ser físico, puede ser digital, o sea, queda a criterio de cada empresa. Como lo importante es que lo conserven y que la información que el libro tenga, pues dure en el periodo que normalmente son 10 años, que era lo que conversábamos ayer. Ujú. 10 años siempre y cuando el último año, el 10º año no esté vencido, porque si no está vencido, entonces se toma como si fuesen 11 años, una cosa así. Ujú. Ok. Bueno, sigo acá. Igual este mismo artículo nos establece que debemos a nivel contable abrir las cuentas especiales y registro contable de todas las operaciones en el mes calendario que se considere perfeccionado el hecho imponible. Esto es de cuidado, porque a veces hacemos registros posteriores o cuando se nos ocurre o he escuchado, he visto empresas que, por ejemplo, hacen una planificación tributaria, ¿verdad? Entonces, a veces, no voy a declarar esta retención ahorita, vamos a dejarla para el mes siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a declarar esta compra ahorita. Igual la ley del IVA me dice de que yo puedo hacer uso de ese crédito hasta un año, periodo, contados a partir de la fecha de emisión. Es decir, si yo emito una factura, si a mí me emiten una factura de compra el 31 de diciembre, pues yo tengo hasta el 31 de diciembre del año siguiente para poder hacer uso de eso. Pero eso sería parte del control interno que lleve cada organización como tal. Ok. Y por otro lado, ¿verdad? También este artículo nos dice que es la administración tributaria quien se encarga de establecer las formalidades que deben cumplir estos libros. Esto no lo establece el reglamento. El reglamento más o menos nos da una idea de qué debe llevar cada libro. En el caso que tocamos acá, pues vamos a tocar lo que es la parte del libro de compra y venta, pero existen otros auxiliares, incluso los contadores deberíamos llevar libros auxiliares de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, y eso forma parte de nuestros papeles de trabajo y respalda lo que es la declaración de impuestos sobre la renta también. Aquí yo les traje un modelito de lo que es un libro de compras normal regular, ¿verdad? Debe llevar lo que es el número de factura, la fecha, es muy importante el orden cronológico, ¿verdad? Debe llevar la fecha, el proveedor, el registro del proveedor en el caso del RIF, todos los datos que tengan que ver a la factura, o sea, número de control, número de factura, en el caso de que emitamos notas de crédito, notas de débito o que nos emitan. En este caso, en el libro de compras serían las que nos emiten. También debemos registrarlas acá. Las compras sin derecho a crédito fiscal. También debemos incluirlas, tomando en consideración que la ley nos establece que debe existir un prorrateo de acuerdo a nuestra actividad. Y en el caso del libro de ventas y similar, pues lo único que ahí declararíamos los periodos y declararíamos lo que corresponde a nuestras ventas como tal,
con los mismos datos. Si emitimos notas de débito, notas de crédito, deberían ir declaradas allí. La ley también nos establece que debe ir un resumen donde establezcamos lo que es la base disponible, el crédito fiscal, las retenciones y anticipo en el caso que ocurrieran de lo que es las ventas. O sea, nos piden un resumen para discriminar cuál es el monto que incurre a las ventas exentas, cuál es el monto que corresponde a las compras de importación, que en este caso sería las ventas de importación, sería lo que es la facturación en divisa. Si tenemos importaciones que incluyen alícuota adicional o con alícuota reducida, igual debemos reflejarlas en el libro. Por estos libritos a veces establece multa a la administración tributaria cuando va por deberes formales. Tengo una pregunta con respecto a eso. Dime. Tengo una pregunta con respecto a eso de Yalín. En el libro de compras, cuando registramos las retenciones que hacemos, si la factura, por ejemplo, tiene fecha 1 de octubre y yo hago la retención el 4 de octubre, tengo que declararla en columnas, en líneas diferentes. No. Bueno, En el caso, me multaron por eso. ¿En serio? Te lo juro, me multaron por eso y ya lo he preguntado a varias personas porque no encuentro dónde está eso escrito. La ley te establece que debe ser en el mismo periodo. Pero no. O sea, si es en el mismo periodo, ojo, si es en el mismo periodo, debería de ser, se toma como que es el periodo en el que tú estás declarando. Si, por ejemplo, ahorita tomamos que son 15 días que tú haces la declaración de IVA, o sea, los primeros 15 días, el primer periodo y el segundo periodo del 15 al último. Ahí es donde deberían de estar incluidas. Y no exacto. Pero fíjate, él me dijo que, por ejemplo, no sé por qué se me olvidó. No sé si ustedes me oyen bien, pero tengo aquí algo de resonancia. Joanny, creo que tienes ruido en el micrófono, Joanny. Sí, yo escucho, pero sí me escuchas. Fíjate, él me decía que si la factura me la emitieron el día 1 y yo hice la retención de IVA el día 4, que la retención yo debería, ¿cómo se llama? Reflejarla en una línea diferente con respecto a la fecha 4 y poner que eso va atado a la factura tal que está 3 líneas más arriba o 2 líneas más arriba. Y como eso no lo habíamos hecho así, nos multaron por eso. Primera vez que escucho un caso así. Ah, bueno, nosotros también. Disculpa, Joanny, ¿esto en el libro de compras de IVA? Sí, en el libro de compras. Cuando yo ¿Sabes qué escuchas? Porque ellos, o sea, ellos no establecen, la ley no te establece como el detalle. O sea, fue por orden de la fecha, la razón por la que te echaron esa multa. Sí, pero de la retención. De la retención, exacto. Entonces, claro, nosotros lo que hacíamos era simplemente reflejar la factura. La factura tiene fecha 1 de octubre y su número de retención es tal. Toda la misma línea. Así lo hacíamos. Y entonces él nos dijo que eso estaba mal y nos multaron por eso. Que tenía que ponerlo en una línea diferente. Porque la retención yo la había siempre hecho. Va a depender del fiscal que esté. No entiendo de verdad eso. Joanny, y ese... Primera vez Joanny, y ese fiscal, como dice Rosana, ¿sobre qué se apoyó? ¿En qué reglamento? ¿En qué normativa? ¿En qué artículo se apoya? Claro, fíjate, él no nos lo dijo porque todavía, a mí me hicieron esa fiscalización en noviembre del año pasado. Y aún a esta fecha no me ha llegado la multa. Entonces él me dijo que yo podía
hacer el reclamo de eso. Cuando me llegara, tenía que, si no me equivoco, no sé las fechas bien, me dijo, creo que son 30 días después o algo así, que yo tenía para meter un reparo y entonces ahí pedir explicaciones que de dónde salía, que dónde estaba escrito que eso se hacía así. Bueno, ya sabes que el reglamento, ¿verdad? En el título 4, capítulo 2, desde ahí comienza y establece las normas generales de los libros de contabilidad. Ahí él hace una sección tanto para libros de compra y para libros de venta. O sea, a partir de allí, tú empiezas a leer y él te lo hace por sesiones. Y te establece cuáles son las generalidades que debería llevar el libro de compra y las generalidades que debería llevar el libro de venta. Pero te aclaro que allí la ley establece orden cronológico de las compras. Okay. O sea, No, ella no habla de retenciones, ella habla de orden cronológico de compras. Okay. En cuanto a las retenciones, deberían ser del mismo periodo, pero igual pasa, por ejemplo, te lo digo por experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un cliente que de repente es un cliente privado, no es un cliente gubernamental, y yo debo declararlo en el momento que emití la factura en ese mes. Y el cliente aún no me ha emitido la retención, el comprobante de retención. Yo me voy al CENIAL, a la página del CENIAL, que tengo la opción de revisar, ¿verdad? A ver si esa retención está efectivamente declarada. Si no lo está, pues no la puedo tomar. Si lo está, si lo puedo hacer, solamente lo agrego en el libro y luego cuando él me envíe el comprobante, pues yo le anexo el número, que es lo único que tú le anexas ahí. Número y monto de retención. Claro. Entonces, ajá, ¿cómo hacemos? Es lo mismo. Claro, la providencia que rige en materia de retenciones te dice de que tú debes a más tardar el tercer día de haber emitido la retención, tú deberías hacérsela llegar a tu proveedor y todo lo demás para que ella haga uso de eso. Pero no en todos los casos sucede. Y como te vuelvo y te repito, en esas secciones habla de orden cronológico de compras y de ventas, más no de retenciones emitidas por compra o por venta. Ok, no, lo que quería saber era si habías escuchado alguna vez un caso parecido, porque es verdad que a todo el que le he preguntado, nadie había escuchado nunca eso, pero bueno. Deyalín y Joanny, ¿cuánto tiempo tienen los fiscales para mandar la fiscalización, el acta de donde se procede la multa? Porque estás comentando, Joanny, de que te lo hicieron en octubre y han pasado varios meses y todavía no ha llegado. ¿Cuánto tiempo tienen ellos desde el punto de vista legal? Ellos no se las hacen llegar de una vez. No les sé decir cuánto es exactamente el tiempo, pero por experiencia le puedo decir, por ejemplo, acá llegaban multas que eran de periodos, no sé, de años, y llegaban en el momento que ellos pudieran hacerlas llegar. Ahora habría que ver, porque una cosa es que a mí me emitan una multa en un periodo, en el momento que me hicieron una fiscalización sobre los montos de ese momento. Si hay alguna diferencia al momento de que me la hacen llegar a mí. No sé si me expliqué. O sea, que cuando me vaya a llegar a mí, me vaya a llegar no, porque esto es lo que está vigente, entonces yo te voy a cobrar el 200%, el 1000%, porque... Indexado al momento, sí. Él sí me dijo en ese momento que ellos tenían mucho trabajo y que se estaba demorando varios meses y que más o menos en abril o mayo era que me iba a llegar. Él me lo advirtió en ese momento. Pero bueno, ya estamos en junio. Sí, no sé. Eso de repente cuando te llegue, o cuando le llegue a la empresa, eso sea como que, no sé, cualquier cosa. Y eso no tiene una fecha de expiración, eso no tiene una fecha de vencimiento de que ellos lo tengan que presentar en un tiempo prudencial. No, contado a partir de la fecha que ellos lo hacen llegar.
Pero si ellos no se lo han hecho formalmente a usted como recibido, se da que no está por enterado. O sea, pero pueden pasar años entonces en eso. Sí, pueden pasar años, meses, o sea, para ellos eso es... Sí, se lo digo porque acá en la empresa donde, como le digo, o sea, muchísimo tiempo. Bueno, no me parece de todas maneras, Joanny fue la que hizo Sí, Giovanni. Joanny en el reglamento, en la ley del IVA también, pero el reglamento es más detallado. Te puedes leer para que puedas dominar esa parte de sobre qué base ellos hicieron esa multa, porque no, primera vez que escucho eso. ¿Alguna duda por acá o continuamos? La Providencia Administrativa 0071, ¿verdad? Esta providencia nos establece lo que son las normas generales para la emisión de facturas y otros documentos. O sea, llámese notas de débito, notas de crédito, notas de entrega. Él nos establece cuáles son los deberes formales que debería cumplir mínimo las facturas y este tipo de otros documentos que, como le mencioné, notas de débito, notas de crédito y las de entrega. Las órdenes de entrega o guías de despacho deben emitirse únicamente para amparar el traslado de bienes muebles que no representen venta. Le vuelvo y le repito, este es un puntico muy importante porque a veces emitimos notas de entrega, ¿verdad?, que representan ventas y no las valorizamos o no las consideramos de que si yo emito ese tipo de documento y existe la venta como tal o se concreta la venta como tal, la entrega, debo emitir factura. Entonces, a nivel fiscal, puede suceder de que me llegue un fiscal del CENIA y me revise, por ejemplo, en el caso de las empresas que utilizan forma libre, la forma libre yo puedo emitir una nota de entrega en mi correlativo de factura. O sea, simplemente tomo el control y emito una nota de entrega. Entonces, ¿qué pasa? Me pide un correlativo de factura, yo tengo notas de entrega, no las he facturado y a nivel fiscal eso se puede considerar como ingresos del periodo o ingresos diferidos. O sea, que yo debí de haber declarado esos ingresos que se concretaron en ese ejercicio como en mi declaración de renta. Entonces, a la hora de emitir notas de entrega, debemos de considerar hasta qué punto eso nos puede afectar en términos fiscales. Tocamos el otro puntico que sería las notas de débito o notas de crédito. Dice que deben emitirse en el caso de las ventas de bienes muebles o prestaciones de servicios que quedaran sin efecto parcial o totalmente o originaron un ajuste por cualquier causa y por las cuales se otorgaron las facturas. ¿Cuándo emito yo una nota de débito o una nota de crédito? Cuando voy a anular total o parcialmente una factura. ¿Qué pasa aquí? Debería de ser en el mismo periodo que yo deseo anular parcial o totalmente esa factura. Bien sea de ventas, en el caso de ventas, pues la emito yo. En el caso de compra, debería emitírmela el proveedor. ¿Y en qué otro caso de ajuste acá? Por ejemplo, en el caso de cuando facturamos en moneda extranjera, ¿verdad? Y facturamos en enero y nos pagaron en marzo esa factura. ¿Qué pasa allí? Ahí se origina un diferencial cambiario. Entonces debemos considerar si el pago me lo hicieron en divisa, pues yo envío esta nota de crédito de débito en el caso de las ventas. Pero si el pago me lo hicieron en bolívares, yo debería de realizar un ajuste a esa factura que yo emití en enero. Entonces,
es prudente, ¿verdad? Estudiar esta partecita en qué momento yo debo emitir o para qué me sirven las notas de crédito o notas de débito. En el caso, como le dije, anular total o parcialmente, pero en el caso de que yo facture en divisas, también debo emitir las notas de débito cuando me pagan en bolívares. Esta providencia administrativa también nos establece las normas generales, lo que son los deberes formales, como les dije, que deben cumplir la factura, por ejemplo, el número de control, que debe contener 8 dígitos, el número de factura, cuáles son los datos que debería llevar la factura en el caso de el nombre del proveedor, del cliente, el registro de información fiscal. Debo reflejar la base imponible, debo reflejar si hay algo exento, un total, si tiene derecho o no a crédito fiscal, la fecha, o sea, son requisitos mínimos que deberían llevar este tipo de documentos para que sean válidos a la hora de nosotros hacer uso de ellos. En el caso de las facturas, bueno, debe ir perfectamente a la hora de que yo se la haga llegar a un cliente, y el otro tipo de documentos también. La 071 también nos establece los medios de emisión, o sea, que solamente nos permite lo que es forma libre, formato y las facturas en máquina fiscal. Cada una de ellas tiene una formalidad. Por ejemplo, la forma libre, yo pudiera emitir ahí notas de crédito, notas de débito, notas de entrega, sobre ellas respetando los números de control o ese correlativo como tal. En el caso de formato, si no puedo hacer lo mismo. En el caso de formato, yo tendría que tener un talonario para lo que es la parte de emisión de facturas. Tendría que tener un talonario para las notas de débito y otras para las notas de crédito y para las notas de entrega. Y pues la máquina fiscal se maneja de otra manera. Los impuestos contenidos en la facturación. ¿O qué impuestos nosotros debemos considerar o de tomar en cuenta en nuestra planificación tributaria y considerarlo que si facturamos, tenemos estos riesgos relacionados con tributos? Impuestos sobre la renta, eso es fijo, porque si yo facturo sobre esa facturación, sobre ese ingreso, yo origino de una vez lo que es impuesto sobre la renta. El IVA, en el caso que sea gravable. Los impuestos municipales, porque normalmente los municipios hacen el cálculo de esos impuestos considerando el monto de los ingresos. Aporte LOCTI, importante, por ahí está una reforma del aporte LOCTI que pues es fuerte porque es un aporte que pega bastante y aparte de eso que no es deducible de impuestos sobre la renta. Entonces, estos son los tributos que yo también debo considerar a la hora de facturar y debo medir, bueno, qué riesgos tengo, si facturo o no facturo. O sea, no solamente el cumplir el deber formal, el llevar unos libros adicionales, también me originan unos impuestos adicionales a toda esa formalidad que debo llevar a la hora de realizar una factura como tal. Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es el registro contable de lo que es la facturación en divisa. El profesor Petrasco ayer tocó la parte de qué contiene la NIC 21. Yo la vuelvo a tocar porque es ella quien nos indica a nosotros cómo debemos hacer ese registro.
Entonces, ya ahí, porque ¿qué pasa? Yo básicamente, para los compañeros contadores, colegas que están acá, ¿cómo debo facturar una cuenta por cobrar y cómo debo facturar una cuenta por pagar normalita? Yo creo que lo sabemos de lleno. Pero ¿cómo debo registrar en una facturación en divisa o cómo es el registro de una facturación en divisa? Ahí es donde está el riesgo a nivel tributario a la hora, ni siquiera es al momento de yo registrarla, sino al momento de cuando me van a cancelar esa factura de venta o cuando yo voy a pagar esa factura de venta. Y al final del ejercicio, porque estoy manejando moneda extranjera. Entonces, al manejar moneda extranjera, ella tiene un tratado diferente a la moneda nacional. Entonces, hay 3 puntos que la NIC nos establece y que nosotros debemos de tener prudencia, consideración a la hora de hacer los registros y a la hora del cierre del ejercicio contable. La NIC me indica, ¿verdad? Toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Es decir, que yo toda la facturación en divisa, bien sea la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, debo hacer el registro al momento de su emisión al cambio. O sea, si son $20, lo voy a registrar a $20 al cambio en la fecha de la factura. Ojo, a la fecha de la emisión de la factura, porque por ejemplo en el caso de las compras, tengo una nacionalización. Entonces, de repente, puede surgir la duda. ¿La registro a la fecha de la emisión de la factura o a la fecha de la nacionalización? Entonces, aquí la NIC nos aclara que en el momento del reconocimiento inicial, o sea, debería ser a la fecha de la factura. Deyalí, me llama la atención lo siguiente. Toda transacción en moneda extranjera se registrará al momento del reconocimiento inicial. Perfecto. Y al final dice de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. Y si la moneda funcional es la misma moneda extranjera, ¿cómo hacemos? Ahí es donde está el detalle, que esa era una de las razones por la que el profesor Petracu decía, ¿verdad?, de que nuestra moneda funcional debería de ser el bolívar. Siempre. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Estas normas son de interpretación. Fíjese, usted la leyó y dijo, ¿cómo es esto? Entonces, no debería de existir, aun cuando podría verse el caso de que la mayoría de mis transacciones sean en dólares y yo tome, o sea, la mayoría, pero también tenga en euros. Y yo tome como moneda funcional el dólar. Entonces yo pudiera decir, no, mi moneda extranjera es el euro, pero es que las dos siguen siendo moneda extranjera. Entonces, ahí es donde se interpreta de que nuestra moneda funcional debe ser el bolívar, aun cuando tengamos todos los detalles y los inconvenientes a nivel inflacionario, a nivel de represión, pero sigue siendo el bolívar. Y el profesor Petracu ayer lo señalaba, y yo también lo señalé, de que la moneda oficial en el país es el bolívar. Y por lo tanto, si es la moneda oficial, tiene que ser la moneda funcional. Debe ser la moneda funcional, correcto. Otro punto importante que debemos considerar de la NIC, ¿verdad?, que nos habla de que al final de cada periodo sobre el que se informan las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio del cierre.
Para mis colegas contadores, esto no es más que la actualización que nosotros debemos realizar al final del ejercicio para cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Era un punto que tocamos ayer, profe, cuando se hablaba de que financieramente hay muchas empresas que por decisiones financieras, ¿verdad? Se ven afectadas por este tipo de orientaciones, porque cuando yo realizo una actualización, a mí me puede cambiar el panorama de esos estados financieros. Profe, necesito me dé un segundito acá para contestar una llamada. Ajá, adelante. Mientras Deyalin responde eso, bien interesante, Joanny, Yendri, y se me fue Rosana. Rosana, tú creo que perdiste comunicación, pero Joanny, que está allí conectada, la NICS 21, la pregunta concreta es, ¿se ha hecho algún ajuste de la NIC 21, que es una normativa internacional, a la aplicación desde el punto de vista de la contaduría a la normativa venezolana? ¿Hay algún ajuste sobre todos estos parámetros internacionales, Joanny? Joanny como que no está escuchando. Sí, ya Ajá, veo el adelante. micrófono. Ahí está. Ajá, ahora sí. Ahora sí. No lo sé, de verdad que no. Yo le preguntaba mientras tú te fuiste ahorita de Yalín, que si la NIC 21 es una normativa internacional, la NICS, que si Sí. se ha hecho algún ajuste para la contabilidad venezolana, si los colegios de contadores, la Federación de Colegios de Contadores, ha hecho algún ajuste y adaptado esa NICS a la normativa venezolana. Sí, es que normalmente si usted lleva registros en moneda extranjera, tiene que regirse por esta norma. Ahora, normalmente los colegios establecen los boletines que los hacen como que más simplificados. Pero sí, usted se debe regir obligatoriamente por ello. En el caso de moneda extranjera, sí. Ok. Yendri, Joanny, ¿tienen alguna acotación? ¿Alguna duda? Rosana no se conectó, se perdió conectividad Rosana. Yendri está escuchando, me comentaba de que escucha atentamente, pero está en la oficina, pero ella está tomando nota de todas las cosas, pero es que está trabajando y el sitio de trabajo me comentaba esta mañana que no le permite la participación activa, pero es ese tipo de situaciones. Ok. Bueno, continuamos acá con el último puntico que lo habla también la NIC 21. O sea, lo importante es considerar que la NIC 21 es quien nos rige el registro contable en moneda extranjera. O sea, de esa facturación en divisas, sea para compra o sea para venta, debemos considerar la NIC 21 para hacer esos registros contables. Creo que el profesor Petrascu fue ayer muy enfático en eso y de hecho dejó los asientos contables para hoy, me imagino que porque sabe que para la facturación en divisa es la NIC 21 la que nos rige. Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias, tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido durante el periodo o estados financieros previos, se reconocerán en los estados de resultados del periodo en el que aparezcan. Esto se refiere, ¿verdad?, a ese diferencial cambiario que ocurre no al momento de que yo registro inicialmente una factura de venta o una factura de compra, sino al momento de que me pagan esa factura de venta
o yo cancelo esa factura de compra. Ahí es donde se origina ese diferencial cambiario. Porque la misma norma nos establece que entre la fecha de emisión y la fecha de que me pagan, obviamente ahí van a haber dos tasas diferentes. Si hay dos tasas diferentes, hay un diferencial. Ese diferencial, ¿verdad? Es el que va al estado de resultado, donde yo lo establezco como ganancia o pérdida en cambio. A excepción del diferencial que se originan cuando me pagan en bolívares. Si me pagan en bolívares, el diferencial no ocurre acá, sino que se va con lo que es la nota de débito, en el caso de las ventas. Y en el caso de las compras serían notas de crédito. Entonces, lo que ayer se mencionaba, por ejemplo, que también el profesor Petrascu fue enfático en eso. Si yo utilizo una tasa que no es la que me indica el Banco Central de Venezuela, yo no puedo establecer este diferencial cambiario en el estado de resultado como ganancia o pérdida en cambio. Porque está desviado, mi control está desviado, yo estoy utilizando una tasa que no es, utilizando una tasa del paradero, no. Tiene que ser la del BCB para que yo pueda establecerlo en esas dos cuentas y pueda ser parte de mi ingreso, ¿verdad? Una ganancia en cambio o parte del costo que sería una pérdida en cambio. Pero debo respetar que debo utilizar esa tasa, si no, automáticamente eso pasa a ser no deducible y si pasa a ser no deducible, yo debo pagar impuesto adicional por eso. Ese diferencial que ustedes comentan, ustedes contadores, ese diferencial rige es para la tasa oficial al momento de... No, sí, rige para la tasa oficial. Claro, siempre y cuando haya un diferencial. Sí, hay un diferencial. El diferencial usted lo va a ver es cuando yo realizo, cuando a mí me pagan o cuando yo cobro. Ahora, también está el diferencial que se me origina cuando yo realizo esta actualización que la NIC me está indicando. La NIC me dice, ¿verdad? Si yo emití facturas en moneda extranjera, yo debo realizar la actualización, sí, obvio, si no tuve pagos de esa factura, yo debo realizar la actualización al cierre del ejercicio, a la tasa del cierre del ejercicio. Allí se me origina ya un diferencial. Pero ya ese diferencial me cambiaría a mí el monto que yo tengo registrado tanto en compras como en ventas, porque yo estoy actualizando, pero se origina igualmente un diferencial cambiario. Por ejemplo, pudiera ser el caso de lo que viene sucediendo en estos días, que la tasa oficial viene cambiando y ya automáticamente se produce un diferencial entre el día de hoy y hace 2 días cuando comenzamos el curso. Exactamente. De ahí se origina un diferencial. Entonces, por eso es que se hace énfasis en que se respete, ¿verdad? O se tomen otros tipos de controles. En el caso de esas compras, normalmente serían compras porque no creo que alguien se arriesgue a facturar con una tasa. O esas ventas, se tomen controles con respecto a eso, porque si no, no puede hacer uso de ese diferencial. Usted no lo puede establecer en un estado de resultados sobre la base de una tasa que no es la legal, pues, o que no es la que está establecida. Es igual como lo que hablamos, nuestra moneda funcional es el bolívar porque es la legal. Es como si nosotras yo voy a declarar en dólares, porque es que eso es lo que yo manejo, no. Ahí las normas, las leyes, pues debemos de considerarlas para poder hacer uso de los beneficios que ella nos ofrece. Y establecer, en el caso, porque sí puede ocurrir, de repente yo necesito un repuesto X para una máquina y no sé, el proveedor no me quiere facturar, le pongo un ejemplo,
y yo no puedo hacer uso de ese costo porque obviamente si yo no tengo factura, no puedo hacer uso del costo. Ah, bueno, pero ¿qué beneficio o qué porcentaje de beneficio tengo al comprarlo o al no comprarlo? Ah, bueno, no importa, yo saco esta compra por fuera o no la registro en contabilidad porque obviamente voy a registrarla para pagar más impuestos por ella. O prefiero registrarla por fuera y bueno, ya lo que pagué, ya y lo voy a recuperar en la obra o en el servicio que voy a prestar. Ya. Entonces, desde ahí es donde radica, bueno, lo que se quiere de esto, o sea, qué riesgo yo puedo tolerar y qué riesgo no puedo tolerar. Aclárame, por el diferencial cambiario, por ejemplo, en este par de días, y estaría haciendo mi cierre de mes, obtendría un beneficio adicional, una utilidad adicional por el diferencial cambiario. El diferencial cambiario que se origina por ingresos. Ajá. O sea, forma parte de los ingresos como tal. Si usted me lo pregunta a mí, de hecho, es una opinión muy personal. Considero que dada nuestra economía estos ingresos por diferencial cambiario o ganancias por diferencial cambiario para mí son imaginarias. Ajá. Buena O sea, pregunta. Vamos a ver por qué. La norma me establece que yo debo registrarlo, sí, está muy bien, pero me lo pregunta a mí y yo le digo no, pero a mí me parece que eso es imaginario. Joanny, ¿qué opinión tienes tú con respecto a eso, a ese planteamiento que yo estoy haciendo? ¿Cuál es tu criterio, Joanny? No, me causó gracia lo de imaginario. Lo que entiendo ahí es que simplemente si lo haces por cumplir la norma, pero que eso no sirve de nada. ¿Es así? Porque en realidad tú no estás gozando, o sea, esos ingresos no existen. Exacto, no vas a obtener el provecho. No, el provecho, ni siquiera, el provecho es para la administración tributaria, porque yo tengo que pagar impuestos por eso. Ah, bueno, imagínate. Y adicionalmente, la LOCTI me estableció, ¿verdad? Que yo debo incluir, anteriormente eran mis ingresos netamente operacionales, o sea, por servicio o por ventas. Ahora no, ahora debo incluirlos por diferencial cambiario también. O sea, que mi aporte LOCTI va a ser sobre la base de esos ingresos también. Ah, ok. Déjame ver si yo logro entenderlas a ustedes dos, porque ese beneficio, voy a usar tu palabra, imaginario, cuando yo realizo una venta y la realizo a 509, la de ayer fue 509, la de ayer, y el cliente me paga la factura al día, a los 2 días o los 3 días, me la tiene que pagar al tipo de cambio de oficial. Si me la pagan en bolívares, pero si me la pagan en dólares, Ajá. siguen siendo los mismos dólares, siguen siendo la misma divisa y igualito se origina el diferencial cambiario, porque el diferencial cambiario nace entre las fechas que yo registré la emisión y que yo voy a registrar el pago. Entonces, a eso es donde me refiero de que es imaginario, o sea, es algo... Pero siempre y cuando te cancele en moneda de cambio. En divisa. divisa. Claro, si me cancela en bolívares, ahí es donde voy, porque entonces si a mí me cancelan en bolívares, yo voy a obtener este diferencial cambiario, yo debería de ajustarlo con la nota de débito o la nota de crédito. Ya. Sí. Por eso es que, como dices tú, es inimaginario.
Y lo que siempre señalamos, que los dólares compran dólares, quizás aquí en el país es donde es complicado, pero en otras partes del mundo un dólar compra un dólar. Exacto. Y a eso es lo que tú te estás refiriendo, siempre y cuando sea en divisas el pago. Pero fíjate que entonces, si es en divisa, igualito tú tienes que registrar el diferencial y tienes que pagar impuestos sobre ello. De igual manera. Aun cuando tú no lo hayas percibido netamente, o sea que para ti es una salida de dinero. Correcto. Y sin contar, si yo tengo para, por ejemplo, para cambiar o para, tengo que incurrir en otros gastos, que quizás yo ni siquiera los pueda incluir. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, si usted le cancelan en divisa y usted necesita cambiar, póngase que no sea ahorita por situación, pues de repente no va a ser en una entidad bancaria, le cancelan en efectivo. Pero usted para poder cambiar, pues, o utiliza los medios alternativos o utiliza la entidad bancaria. No lo va a hacer de golpe. Igualito usted pierde ahí, o sea, hay débitos ahí que usted tiene que pagar. Y si lo hace por fuera, o sea, si por ejemplo, como puede suceder, usted facturó en dólares y le pagan en euros. Yo vi mucho tiempo acá, facturábamos en euros y nos pagaban en rublos. O sea, cualquier cantidad de cosas, pues que riesgos asociados al negocio, porque eso no tiene otro nombre. Claro. Entonces hay que buscar la manera de cómo mitigarlos. Lo tenemos identificado, pero siempre hay que buscar la manera de cómo mitigar. Por ejemplo, una de las mitigaciones pudiera decirle a tus clientes, mira, cancélame en dólares y pues cada vez que tengas las posibilidades, porque por el otro lado, entonces también tienes una dificultad para el registro si te cancela con otro tipo de moneda. Sí, contando eso, que entonces ahí se originan prácticamente dos diferenciales, porque sería el que se me origina entre la fecha de emisión de mi registro y la fecha de pago. Y adicionalmente se me origina una ganancia o pérdida en cambio por que era en euros y me lo pagaron en dólares. Exacto. O viceversa. Entonces son detallitos que siempre se tienen que considerar. Pero en el caso de la facturación en divisa, quien rige el registro contable es la NIC 21. Entonces, esos eran los punticos que hay que considerar para llegar precisamente para lo que usted hablaba de identificar los riesgos y poder mitigarlos. Poderlo mitigar. Ahora bien, fíjate, a sabiendas que casi seguro el próximo mes vaya a haber un diferencial cambiario, ¿verdad? Porque el tipo de cambio del BCB viene moviéndose todos los días. Es recomendable entonces que se haga planificación y se proyecte una salida de dinero, una erogación, aun cuando, porque tu cliente te viene pagando en dólares y te va a seguir pagando en dólares de acuerdo con lo que está planificado, pero tú vas a tener que tener unos bolívares adicionales para poder honrar al CENIAR, y entonces tú tienes que, dentro de tu flujo de caja del próximo mes, incluir esa cantidad de dinero. Correcto. De hecho, de alguna manera, por ejemplo, el calendario que ha establecido la Administración Tributaria con respecto, le hablo de los contribuyentes especiales, que es donde han dado, pues. Sí. Ha sido de alguna manera, digamos, beneficiosa, porque entonces ya usted los tiempos de planificarse son más cortos, de revisar y de planificarse. Porque entonces son cada 15 días, bueno, ya yo sé que ya yo no puedo esperar 2 meses para poder hacer una planificación, un flujo de caja, no. Yo tengo que prácticamente hacer eso mensual y hasta quincenal. Dependiendo de
del movimiento que tenga la organización como tal. Porque ajá, si es una organización que está con actividades básicas, pues quizás sea un poquito más cómodo. Pero si está totalmente operativa y en muchas actividades, pues pega. Ahora bien, lo que estoy observando es que es una tarea para ustedes, contadores o contadoras, es una tarea de todos los días monitorear el tipo de cambio BCB. Sí, es una Todos los tarea. días. Y mucho más hacer las estimaciones para tu flujo de caja de la próxima semana. Correcto. Porque Ahí los administradores empiezan como que ya va, ajá, porque es complicado. Bueno, digamos no es que es complicado, es como que muy dinámico, y bueno, en el caso de que no tenga flujo de caja o en el caso de que no tenga un apropiado control interno para las cobranzas, pues ahí es donde le va a pegar. claro, claro. No, yo lo veía desde el punto de vista de la salida de dinero para pagar al CENIA por el diferencial, el impuesto por el diferencial, y que ese diferencial, entonces, hay que estar monitoreando el comportamiento de la tasa del BCB, la evolución de esa tasa de cada día, y fíjate que en el curso hemos tenido 506 del primer día, 509 y hoy 515. Entonces ya llevamos 3 tasas en 3 días diferentes. Sí, y estaba, o sea, parecía que se había como que estabilizado, pero Ese proceso económico va, son ciclos, eso se va a volver a estabilizar en la medida en que gobierno termine de obtener el dinero que anda buscando para presupuesto, para cancelar obras, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a él le interesa que la tasa de cambio siga subiendo porque acuérdate que la mayoría de los tributos, de los impuestos, se basan sobre la tasa de cambio oficial, pues. Entonces, requieren esos bolívares oficiales. Pero acá la tarea es ver, por ejemplo, en términos de proyección, cuál va a ser la tasa del BCB para la próxima semana. sí. Porque ahí va a venir una salida de Se dinero. se podría tomar como fue el comportamiento en esta semana, ¿no? Y fíjese que usted acaba de hacer mención de que en menos de una semana ya tuvo 3 cambios en los últimos 3 días. en los últimos 3 días. Exacto. Entonces, en base a eso, pues esa historia nos podría ayudar a proyectarnos, pero por una semana. Por una semana. Entonces, tu flujo de caja tienes que hacerlo semanal, definitivamente. Exactamente. Sí, señor. ¿Qué otro punto tenemos allí de Yalin o ya con esta era la última Bueno, parte? sí, ya con esto es la última parte. Si tienen alguna duda, espero pues se hayan aclarado esas pequeñas dudas que pueden existir y si no, pues estamos atentos. Sí, señor. Para, Ahí lo que queda es que el profesor Petrasco el día de mañana ya haga las acotaciones pertinentes a los registros de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, con relación a eso, que es uno de los puntos que vienen el día de mañana, y adicional a hacer una revisión ya final sobre los riesgos. Y fíjense que ahí me está mostrando tú un riesgo combinado desde el punto de vista financiero, porque ahí hay una cantidad de dinero adicional con un riesgo contable si yo no ejecuto el pago, con un riesgo de tasa de cambio porque no estoy usando la correcta. O sea que ahí hay una mezcolanza de situaciones anómalas, pues. sí. Yo Sí, considero que la parte de tributos es impactante en los riesgos. sí. Es impactante. Lo que pasa que normalmente, pues, quizás porque en algunas zonas o en otras hayan más o menos fiscalizaciones, pues no
no se ve ese impacto, pero sí lo tiene. Porque fíjese lo que le pasó a la compañera. O sea, una multa porque la fecha de la retención, pero es que en términos generales a mí no me habla de, me dice el libro de compras, registre compras en forma cronológica y libro de ventas igual. Él no me habla de retenciones. Ahora, si él estuviera fiscalizando el libro de retenciones o el contribuyente, es un contribuyente que debe llevar estos libros y yo le estoy fiscalizando la parte de retenciones, ya eso es otro tema. Pero en compras y en ventas no tenía por qué existir esa multa. Y es un contribuyente especial. Ajá, pero... Eso es correcto. Entonces, en ese sentido, yo se lo he dicho desde el primer día, la tarea de ustedes es ardua en el sentido de estar muy pendientes, porque los señores que vienen a fiscalizar se agarran de cualquier cosa. Fíjense que en el caso de Joanny se agarraron de algo que la norma, ni el reglamento, ni la ley dice que. No. Imagínese que usted tuviera que registrar en el libro de compra las compras y por fecha cronológica, las compras y las retenciones. Es una locura. Primera vez que escucho eso. Sí. Pero puede suceder. Entonces lo importante es tener dominio de esto para saber cómo actuar ante ello. Claro, y la parte de tributos, porque da duro. Cuando ellos salen a fiscalizar, hacen desastre. Exactamente. Deja de compartir para mostrar algo y hacer el resumen para mañana. Y algo le pasó a Rosana. Sí, que ella sí ha tenido inconvenientes para la conectividad. Acuérdate que ella está en Valencia y ahí es donde está difícil la situación en todas partes, pero a los valencianos les ha pegado duro en ese particular. Aquí estoy buscando el punto que... Ajá, aquí lo encontré ya. Vamos a compartir este punto. Acá está. Joanny y Gendry, ahí deben estar viendo ustedes. Ajá, el aspecto que el profesor Petrascu va a trabajar mañana, haciendo un recorrido nuevamente sobre la facturación en divisa, la cobranza en divisa, la compra de inventario y las bonificaciones laborales que se pagan en divisa. Y cada uno de esos aspectos tiene un caso práctico, y una vez que terminemos ello, es que nos vamos a ir a cerrar el curso con los riesgos que se derivan de cada una de estas situaciones. Así que, Joanny, si te queda alguna interrogante, alguna acotación que quieras realizar, para dejar aquí este punto para que lo podamos ver mañana conjuntamente con los riesgos. Adelante, Joanny. Joanny como que no nos está copiando. Yo sé que tú, ahí viene. Ajá, adelante, Joanny. Ajá, perdón, no escuché la... Sí, no, lo que quería era que no sé si escuchaste, que estamos dejando estos aspectos que son los que va a trabajar el profesor Petrascu para mañana, de la facturación en divisa, la cobranza, la compra de inventario y la bonificación laboral, y que si desde el punto de vista de lo que había disertado de Yalín, y si tienes alguna interrogante para finalizar esta noche y dejar esos aspectos para mañana y confirmar que la sesión de mañana la vamos a comenzar a partir de las 4:30 de la tarde hasta que terminemos alrededor de las 7:30 de la noche, porque tenemos bastante actividad que relacionar. Adelante, Joanny. Ok. Nada. Bien claro lo que ella expuso y, bueno, me aclaró mi duda
me reforzó lo que ya sabía, que eso no está escrito en ninguna parte, que era lo que yo le dije al fiscal, que yo quería saber dónde aparecía eso que él me estaba exigiendo en la fiscalización. Pero Y no te respondió, Joanny. me dijo que eso iba a venir sustentado cuando llegara el escrito de la multa, el cual no ha llegado. Y En ese así se momento quita, no. y así se quita la respuesta de encima, ¿verdad? Exactamente, así fue. Ujú. Ay, Dios mío. Entonces, Y cuéntenme algo, ustedes que son expertas en ello, ese reparo ponle que te llegue la semana que viene, tú haces un reparo sobre eso y el CENIAT, por supuesto, suponte que te lo aprueban, esa no es una devolución de dinero ni nada por el estilo, para nada. no, Ujú. no, de hecho yo creo que él me insinuó, me dijo, tú tienes que pagar la multa y después vemos, algo así dijo. Sí. O Pero sea, como dices tú, ellos no Deyalin, van a hasta devolver. que no llegue, no me puedo dar por enterado, pues. Claro, porque ¿qué pasa? Él me dijo que una vez que las emitían la multa, iba a quedar como en el portal y quedabas algo así como bloqueado para hacer cualquier otra cosa hasta que pagaras eso, con respecto al CENIAT. Ujú. Entonces, no sé si será así. No, aparece en el estado de cuenta, pero no creo que sea al extremo de bloquear, Ok. sino que Eso me lo dijo, pero no sé porque como yo nunca he tenido multa, no. Sí, por unos minutos perdí la conectividad yo también en internet y no terminé de escucharte los argumentos, Joanny. Si tú estás conectada y estás conversando con Joanny y Yendri, despídeme y despide el curso por esta noche, porfa.
alguna le pasó a la laptop, se quedó congelada y perdí la conectividad y todo, y ahí está congelada. Y estaba grabando la laptop. Y se tocó un ruido. Sí, porque perdí conectividad. Le estoy comentando a mi hija que me quedó la laptop congelada y perdí la última parte de la conectividad. Sí. Sí, aquí la tengo congelada. Voy a resetear esto. Ojalá que no se pierda la grabación. Ese es correcto. Tú lograste de pedir a Joanny y a Gendry. Sí, es correcto. Sí, porque Gendry no, simplemente escucha. Sí, señor. Ok, vale, pues déjame ver cómo hago con esto. Nos vemos mañana si Dios quiere, pues. Sí, señor. Ok, vale, pues. Igual para ti.